Buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de estar con ustedes en esta transmisión de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Les saludamos desde las instalaciones de nuestra iglesia. Hoy miércoles, que el Señor nos permite compartir con ustedes la palabra del Señor, miércoles de Adulán, y le damos la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas y a todos aquellos que nos acompañan de aquí de la ciudad, e inclusive también a aquellos que nos acompañan fuera de la ciudad. Les animamos en el amor del Señor a permanecer con nosotros este tiempo. Vamos a dar inicio a este tiempo de adoración. Lo vamos a hacer delante del Señor, orando y ofreciendo a nuestro Dios esta alabanza y esta adoración. Oramos. Te agradecemos, Señor, en esta hora porque nos bendices, nos guardas y nos fortaleces. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por tu favor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Te alabamos y te agradecemos, Señor, que siempre nos sostengas. Y en esta hora, Señor, ofrecemos esta adoración a tu nombre. Recíbela, Señor, como una ofrenda, como un olor grato delante de tu presencia. En nombre de Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto. Cada
Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Salmo 149. Salmo número 149, dice la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese a Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Vamos a orar. En este momento, por todos los hermanos enfermos y necesitados, vamos a pedir al Señor que Él obre e intervenga en la vida de cada uno de ellos. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, porque nos permites acercarnos a ti, reconociendo que solo tú eres Dios. Reconociendo, Padre, que solo tú puedes sostener nuestras vidas, solo tú puedes alegrar, Señor, nuestro corazón y darnos paz. Por esa razón, Señor, nos acercamos ante ti, reconociendo, Padre, que tú eres quien ha creado todas las cosas, quien sostiene todo, Señor, con tu poder y según el designio de tu voluntad. Te alabamos, oh buen Dios, nos gozamos en tu amor y en esta hora, Señor, te ruego por la vida de mis hermanos enfermos, especialmente, Señor, te ruego por la vida de nuestra hermana Lupita Sánchez, que está pasando momentos muy difíciles, Señor, de tribulación. Te pido que tú la sostengas, que tú la ayudes, Señor, que tú la guardes, que tú la bendigas, Señor, tengas misericordia de ella, amado Señor. Te pido por todos aquellos hermanos que también de una u otra manera, Señor, han estado padeciendo alguna enfermedad o enfrentando algún problema en su vida. Te rogamos, Señor, que tú tengas compasión y misericordia, Señor, de ellos. Te seguimos rogando por nuestra hermana Verónica, por la obrera, Señor, que tú tengas compasión de nuestra hermana a causa, Señor, de esta enfermedad tan difícil, Señor, que está aquejando su cuerpo. Así te ruego también por la vida de Ingrid, la hija de nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Mirma, que tú toques, Señor, su cuerpo, obres, Señor, en su cuerpo, tengas misericordia de ella y así de esta manera también consuele, Señor, su corazón. Pongo en tus manos a todos mis hermanos, Señor, de la tercera edad. Te ruego por ellos, te sigo pidiendo por nuestro hermano José Castillo, nuestra hermana Carlota. Te rogamos por nuestra hermana Angelita, nuestro hermano Manasés, por nuestra hermana Millermina y Nicolás, por nuestra hermana Amalia. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que tú les guardes y les bendigas. Y te agradecemos, Señor, también por la vida de Lucas, porque has obrado, Señor, misericordiosamente en él y has tenido compasión, Señor, de este bebé. Ponemos en tus manos nuestras vidas y rogamos que tu misericordia, oh Señor, siempre nos sostenga y nos acompañe. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto.
En la tierra sé mi esperanza, Dios. En tu gloria confiaré, Señor. Abba, Padre, ten piedad. Oh, ten Buscamos nuevamente en la palabra del Señor. Lo hacemos ahora en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 16. Vamos a buscar en la palabra del Señor y vamos a leer de esta manera este pasaje. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia,
porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Palabra del Señor. Vamos a orar en este momento pidiendo la dirección del Señor para compartir la palabra de Dios en este momento. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora porque nos das esta oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra, poder abrirla, Señor, y poder estudiar tu palabra, Señor, con ahínco, con deseo. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder tener, Señor, tu palabra y poder meditar, Señor, en ella. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y tú, Señor, demandas que tu palabra, Señor, sea cumplida como tú la has establecido. En el glorioso nombre de Cristo te pido que me uses como instrumento en tus manos y bendigas la vida de todos mis hermanos que nos escuchan. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y estamos específicamente en el capítulo 5, ¿verdad? En el penúltimo capítulo ya de esta carta. Y la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de los 2 primeros versículos de este pasaje, donde el apóstol Pablo dice que Timoteo no debe reprender al anciano, sino debe tratarlo como padre. Si en algo alguna de estas personas peca contra el Señor, la manera en cómo debería Timoteo, ¿verdad?, corregirle, debería ser tratándolo como un padre, exhortándole como un padre. Y así sucesivamente también hacia los jóvenes, hacia las hermanas, hacia las jovencitas también, la manera en cómo Timoteo debería comportarse y cómo él debería dirigirse, ¿verdad?, a cada uno de ellos. En el versículo 3 encontramos algo bastante característico donde el apóstol Pablo sin duda pues hace mención de esta situación, ¿verdad? Y Pablo pone aquí de especial atención en las viudas. Pablo se va a referir aquí a las viudas y Pablo va a hacer énfasis también en aquellas, dice el apóstol Pablo, que en verdad o que realmente, como dice Pablo, lo son. Ahora, hay diferentes maneras de poder quizá tratar de entender este pasaje. Algunos hacen referencia a que esas viudas eran mujeres diaconisas, es decir, aquellas de las que Pablo habla en esta carta que son ayudantes de los diáconos, no como un ministerio ordenado como tal, sino aquellas mujeres que estaban allí apoyando obviamente a los diáconos. Ahora, una referencia muy importante es lo que Pablo está diciendo en este pasaje, es que esas mujeres adultas, esas mujeres mayores deben ser tratadas como madres, dice el apóstol Pablo. Y en este sentido encontramos en toda la Escritura, o por lo menos gran parte del Antiguo Testamento, cómo el Señor se preocupa por las viudas, por aquellas mujeres desamparadas, cómo el Señor actúa, inclusive buscando que estas mujeres sean protegidas, sean cuidadas, sean honradas, ¿verdad? Y estas viudas se describen en este versículo 3 y 5, ¿verdad? Y estas mujeres, básicamente lo que Pablo está diciendo es que deben ser tratadas con alta consideración, y esto implica que también tenga que verse por las necesidades materiales de estas mujeres, ¿no? No solamente orar por ellas, no solamente acompañarlas, sino también suplir las necesidades básicas de estas mujeres. Y Pablo obviamente va a poner ciertas características en las que la iglesia del Señor debe ocuparse de estas necesidades. Algo importante que nosotros vemos aquí es el cuidado que el apóstol Pablo tiene, ¿verdad?, para no cargar toda la responsabilidad a la iglesia, sino también el apóstol Pablo habla acerca de que los hijos e inclusive los nietos deben practicar la piedad. Así que una cosa importante que vamos a encontrar aquí es que el apóstol Pablo no ve a la iglesia como aquella que debe solucionar o debe cargar con todas las responsabilidades de las necesidades o situaciones que existen en una sociedad, sino debe encargarse realmente de aquellas personas que en verdad, dice Pablo, están desamparadas. En este sentido, encontramos
en el Antiguo Testamento, por lo menos en el Salmo 68:5, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, dice la palabra de Dios. Así que en este aspecto no solamente es la iglesia quien está preocupada o quien debe atender o quien atiende más bien las necesidades de la viuda, sino prácticamente es Dios quien está estableciendo que estas mujeres sean cuidadas, sean protegidas, sean bendecidas, porque el mismo Dios aparece en este salmo como el padre de huérfanos, y no solamente de huérfanos, sino defensor, dice la palabra del Señor, de viudas. Esto nos indica que estas mujeres viudas están bajo el especial cuidado y protección, ¿verdad?, de parte del Señor. Inclusive en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, Deuteronomio 24, Deuteronomio 26, nosotros encontramos cómo por medio del diezmo y lo que se conocía como la gavilla olvidada, se les daba provisión a estas mujeres que estaban en esta situación de viudez, ¿no? Ellas también, en cierta manera, debían regocijarse en las fiestas instituidas por el Señor, como lo marca Deuteronomio capítulo 16, versículo 11 y 14. Y en la palabra de Dios encontramos que Dios también bendice a quienes ayudan y honran a estas mujeres, como aparece en Isaías capítulo 1, versículo 17 y 18, y Jeremías capítulo 7, versículo 6. Ahora, esto obviamente es la parte, vamos a decirlo así, positiva de cómo Dios bendice a aquellos que sin duda ayudan a estas mujeres y que procuran el bienestar de estas mujeres. Pero no solamente Dios bendice a los que ayudan a estas mujeres o a la iglesia que se encarga de estas necesidades, sino también en la parte negativa, vamos a decirlo así, o contraria, Dios reprende y castiga a los que afligen a estas mujeres, como lo marca Éxodo 22, 22, Deuteronomio 24, 17 y Zacarías capítulo 7, versículo 10. Y vamos a encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento de cómo el Señor reprende a aquellos que abusan, obviamente, ¿verdad?, o que maltratan a las viudas y a los huérfanos. Y en este caso, en los evangelios nosotros encontramos cómo estas mujeres, ¿verdad?, viudas, son en realidad objeto de la tierna compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia primitiva, estas mujeres pues no eran mujeres olvidadas. E inclusive cuando esto sucedió en la iglesia primitiva, esto dio origen precisamente a la designación de los primeros diáconos en la iglesia. ¿Para qué? Para que obviamente en el futuro estas mujeres recibieran un mejor cuidado, como encontramos en la narración de Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Así que esto vemos que es un tema muy importante dentro del contexto de la palabra de Dios. Para Dios es importante, entonces vemos a la luz de la palabra de Dios cómo Dios encarga que estas mujeres sean cuidadas, que estas mujeres sean protegidas y que estas mujeres sean honradas, ¿verdad? Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos y a las viudas en las tribulaciones. Entonces, obviamente vemos aquí cómo esto es una parte esencial de la tarea de la iglesia, el cuidado de los menesterosos, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de las viudas. Ahora, el apóstol Pablo es muy enfático en este sentido, específicamente en el versículo 3, cuando él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, aparece allí de manera imperativa como un mandamiento que nosotros, como creyentes en el Señor, debemos honrar a las viudas. Ahora, Pablo en realidad está diciendo aquí que las viudas son mujeres desamparadas y que necesitan del cuidado y de la ayuda y del apoyo de la iglesia. Pero también el apóstol Pablo está diciendo en este sentido que la iglesia no debe asumir la responsabilidad que corresponde a los hijos y a los nietos. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Fíjense qué interesante esta parte porque quizá en muchas ocasiones como iglesia podemos estar preocupados, ¿verdad?, por esta situación, por la situación de una viuda. Pero el apóstol Pablo aquí insta a Timoteo a que él obviamente pueda poner especial atención en aquellas mujeres que son viudas y que están desamparadas, ¿sí? No es que Pablo esté dudando de que algunas mujeres no son viudas, porque el texto dice, ¿verdad?, las viudas que en verdad lo son. Pero aquí Pablo está enfatizando más que nada el hecho de aquellas mujeres que en realidad están desamparadas. Pero si en la congregación, dice Pablo, hay una mujer que es viuda, pero tiene hijos o nietos, estos deben asumir su responsabilidad. Y esta es la parte que también el Señor Jesucristo va a criticar de los fariseos y de los judíos en el Nuevo Testamento, porque ellos en cierta manera daban el famoso corbán o la ofrenda a Dios y decían, bueno, es que yo ya comprometí todo este dinero, todas estas posesiones, todas estas riquezas ya están dadas a Dios en ofrenda, por eso no puedo ayudar a mis padres, ¿no? Y una de las cosas que quizá a veces se olvidan o olvidamos como hijos de Dios es la responsabilidad de velar por la vida de nuestros padres, especialmente, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis en las viudas, pero no solamente en las viudas, sino también en nuestros propios padres. Como iglesia, a veces muchos hijos, ¿verdad?, abandonan a sus padres. Muchas hermanas a veces están abandonadas precisamente por sus propios hijos, e inclusive aun cuando sean creyentes en el Señor. Y esto es lo que Pablo realmente está también cuidando aquí. Es decir, que nosotros como hijos no abandonemos esa responsabilidad. Pablo está atacando esta situación en dos frentes. Por una parte, que la iglesia atienda a las necesidades de una mujer que está completamente desamparada, que la iglesia no pase por alto esa necesidad. Pero por otra parte, Pablo está atacando el hecho de decir que aquellos que tienen viudas, aquellos o aquellas que tienen viudas, que las atiendan, o que las viudas que tienen hijos o nietos, vean qué interesante aquí, porque aquí también está involucrando a los nietos. Pareciera ser que los nietos no tuvieran ninguna responsabilidad con los abuelos, pero desde el punto de vista de la palabra del Señor, en este pasaje, Pablo está enfatizando el hecho de que los nietos también deben tomar parte en esa responsabilidad del cuidado, y no solamente el cuidado, sino Pablo está hablando acerca de el sostén o la contribución en cuanto a las necesidades, ¿verdad?, de las viudas. En este sentido, entonces, ¿verdad?, la iglesia debe honrar a las verdaderas viudas, y estas viudas son mujeres desamparadas, quien realmente les supla esas necesidades básicas. Y eso es algo que la iglesia del Señor Jesucristo debe asumir, algo para lo que la iglesia del Señor también debe proveer, y los recursos económicos de la iglesia también deben ser usados en la atención de estas necesidades de estas mujeres. Ahora, antes de prestar ayuda, obviamente, a estas mujeres viudas, Pablo insta a Timoteo a verificar una cosa importante. ¿Y qué es lo que debe verificar Timoteo en cuanto a las viudas? Bueno, el versículo 4 de manera muy clara nos dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Entonces, lo primero que Pablo nos indica aquí, o más bien que le indica a Timoteo, es que él debe constatar, debe verificar, debe estar seguro que aquella viuda que se va a atender o que la iglesia está procurando su bienestar, debe constatarse si tiene hijos o nietos. Ahora, si tiene hijos o tiene nietos, el apóstol Pablo da una instrucción directa precisamente hacia esa situación. La iglesia, ¿verdad?, no está en cierta manera obligada a hacerse cargo de esta mujer viuda, sino Pablo va a establecer algo muy interesante aquí. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Lo primero que Pablo está diciéndole a Timoteo que se debe buscar o que se debe hacer es que estos deben aprender a ser piadosos, a ser misericordiosos primero con su familia.
Entonces, esto es fundamental. Muchos padres, como les decía, a veces inclusive creyentes están abandonados por sus hijos, hijos que no están dispuestos a contribuir a veces en la atención médica, en las necesidades económicas de sus propios padres. Y esto, por supuesto, es algo que el apóstol Pablo dice aquí. Lo primero que un creyente tiene que hacer, dice Pablo, es encargarse de su familia. Él debe proveer para su familia. Y obviamente esto quizá pueda causar algún problema dentro de la familia, dentro del matrimonio, porque hay esposas que se oponen a veces a que los esposos puedan apoyar a sus padres o puedan apoyar en las necesidades de sus padres, ¿verdad? Esto no significa que el hijo, ¿verdad?, va en cierta manera a volcarse completamente hacia mamá y va a menoscabar o va a dañar o a lacerar, ¿verdad?, su casa. Eso no es lo que Pablo está diciendo, sino básicamente es que los hijos deben, o debemos más bien, tener la responsabilidad de poder suplir esas necesidades de aquellos padres. En este caso, obviamente, está hablando de una mujer que no tiene ingresos, una mujer que no puede valerse por sí misma, una mujer que en verdad está necesitada. Inclusive más adelante el apóstol Pablo va a establecer un rango de edad de 60 años en adelante. En ese tiempo, los 60 años se consideraba ya una persona muy, muy adulta, así que se consideraba una mujer que estaba en una etapa en la que ya no se podía casar, en una etapa en la que esta mujer ya no podía en cierta manera tener ingresos. Recordemos que en esa cultura, pues el hombre era fundamental precisamente para el sostén de la familia. Al analizar todo esto en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la importancia que tenía el varón en casa, ¿verdad? Bueno, indudablemente esto, por supuesto, nos debe llevar a una determinación sensata siempre como hijos, como esposos, ¿verdad? Como padres. Y también, ¿verdad? En cierta manera, las hermanas o las mujeres están también llamadas a apoyar o a contribuir en las necesidades de sus padres o de las viudas si es que se tienen. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Primero, los hijos deben aprender a ser piadosos con su familia. Entonces, si en la iglesia, dice Pablo, hay una hermana que es viuda, lo primero que Timoteo tenía que hacer es verificar que esta mujer no tuviese ninguna persona, no tuviese hijos o no tuviese nietos. Entonces, si Timoteo encontraba que esta mujer tenía hijos o nietos, lo primero que tenía que hacer es que él debería exhortar a aquellos, si eran cristianos, exhortarlos obviamente a hacerse cargo de las responsabilidades de su madre. Es decir, aprendan estos, dice Pablo. Y aquí algo interesante es que Pablo está hablando de aprender, no de algo que de manera instintiva va a suceder en la vida de un hijo, sino nosotros tenemos que aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque la bondad y la piedad son contrarias a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que en nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos, una vez que hemos creído en Cristo, necesitamos aprender muchas cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender, dice el apóstol Pablo, es a ser piadosos para con nuestra propia familia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser piadosos. Uno de los problemas a veces que se gesta dentro de las familias, cuando son familias grandes, es que de repente a veces solamente uno o dos llevan la responsabilidad de poder apoyar a los padres. Los demás, ¿verdad?, no tienen ninguna a veces responsabilidad o más bien no asumen esa responsabilidad. Y de repente el hijo que aporta o el hijo que sostiene a la casa o que apoya a la mamá dice ya no vuelvo a dar nada porque los demás no dan nada. En realidad esto no es una cuestión de competencias, ¿verdad? No es una cuestión de negociación. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad independientemente si tenemos un hermano, una hermana u otras personas dentro de la familia que no quieren asumir esa responsabilidad. Aquí se trata de un tema personal en el cual Pablo dice que los hijos o los nietos deben aprender a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, eso es muy importante. El argumento o el primer argumento que el apóstol Pablo pone aquí, en este caso, ¿verdad?, es en este sentido, aprender a ser piadosos
o a ejercer piedad con nuestra propia familia. Y esto nos lleva a una forma precisamente de mostrar gratitud. Vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Y a recompensar a sus padres. Y esto es importante para nosotros porque nuestros padres, sin duda alguna, se esforzaron, dieron todo por nosotros, hicieron por nosotros muchas cosas. En ocasiones quizá dejaron de vestir, dejaron de calzar, dejaron de comer para que nosotros pudiésemos tener, ¿verdad?, por lo menos algunas cosas básicas en la vida. Esto no significa que solamente debemos honrar a nuestros padres porque ellos un día nos dieron, pero una de las cosas importantes que Pablo recalca aquí específicamente es que nosotros tenemos que aprender a recompensar a nuestros padres. Ellos nos han dado todo, nos han dado muchas cosas, Dios nos ha bendecido a través de ellos. Desafortunadamente, muchos hijos cuando llegan a ser profesionistas, cuando llegan a tener capacidad económica y miran hacia atrás, miran toda la calamidad que vivieron como niños, miran quizá las carencias que pudieron tener. En ocasiones a veces los hijos se olvidan de los grandes sacrificios que los padres hicieron por ellos y los abandonan. La palabra de Dios aquí nos llama precisamente a tener esa primera responsabilidad, es poner en práctica esa sumisión a Dios en nuestras casas y retribuir a nuestros padres al cuidarlos, al protegerlos. Llegará el momento en que nuestros padres van a envejecer y así como ellos nos ayudaron y nos enseñaron a caminar y nos sostenían cuando nosotros dábamos nuestros primeros pasos, de esa misma manera quizás nosotros tendremos que llevarles del brazo, de la mano, porque ya las fuerzas no le acompañan, porque ya la habilidad de ellos quizás los ha abandonado. Y esto es lo que Pablo está recalcando aquí, el hecho de que los hijos debemos asumir la responsabilidad del cuidado de nuestros padres. Es justo retribuir el bien que los hijos y los nietos recibieron de los padres. ¿Cuántos padres, verdad, se convierten, o bueno, cuántos abuelos cuidan de los nietos? Quizá muchos de nosotros olvidamos esa parte, ¿verdad?, donde nuestros abuelos, nuestras abuelitas cuidaron de nosotros, nos guardaron, nos protegieron y en muchas maneras ellos nos sirvieron. Y ahora es el tiempo de poder retribuir aquellas cosas, ¿verdad? Y por gratitud y por reconocimiento y por sometimiento a la palabra del Señor, nosotros también tenemos que hacerlo. Y bueno, finalmente el último argumento que Pablo pone aquí para llamarnos obviamente a esa manera, ¿verdad?, de poder servir a nuestros padres es que esto, dice el apóstol Pablo, es agradable ante los ojos del Señor. Dice la palabra de Dios, porque esto es bueno, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Indudablemente no es una cuestión nada más de gratitud, decir, bueno, si me serviste, si me cuidaste, si me diste, entonces ahora yo te voy a dar. Porque esto puede llevarnos en algún momento a pensar, quizás si fuimos hijos abandonados por nuestros padres o por nuestras madres, quizás si crecimos, no sé, con la abuela o con el tío, etcétera, etcétera, quizá en nuestro corazón pueda albergarse una falta de gratitud, decir quizá en algún momento, bueno, es que no tengo nada que agradecer a mis padres porque la vida que tuve fue una vida muy difícil o viví maltratos, etcétera, etcétera. Ahora, con este argumento final que el apóstol Pablo pone en este versículo 4 aquí, nosotros vamos a dejar a un lado todas aquellas cosas que quizá hemos estado guardando en nuestro pasado y que nos han hecho a veces retraernos quizá de nuestros padres. Pablo dice que esto es lo bueno y agradable a Dios. O sea, el hecho de que nosotros cuidemos de nuestros padres, proveamos en sus necesidades, no es una cuestión solamente, dice Pablo, de retribuir aquello que ellos un día hicieron por nosotros o de agradecer, sino realmente el fundamento principal de todo esto es precisamente que esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y allí nosotros tenemos que hacer a un lado, en realidad,
todo lo que nosotros podamos pensar, ¿verdad? De que, bueno, en realidad nuestros padres no nos sirvieron, o nuestros padres no nos amaron, o nuestros padres no nos dieron lo necesario. Entonces, la palabra de Dios nos lleva entonces a este sentido, ¿no? Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, honrar a las viudas, honrar a aquellos en casa que están necesitados por una cuestión de obediencia al Señor. Independientemente si nuestros padres fueron buenos padres, fueron padres proveedores o responsables, independientemente de eso, nuestra responsabilidad delante de Dios es obedecer realmente su palabra. Pablo pone entonces un énfasis muy importante en esto y va a decir más, la que en verdad, dice, es viuda, que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Ahora, ¿cuál es la que en verdad es viuda? Dice Pablo. Bueno, la que en verdad es viuda, aquella que en realidad debe estar, dice Pablo, en las listas de las necesidades y de las mujeres a la distribución diaria en la iglesia, dice Pablo, son aquellas que en realidad no tienen quien cuide de ellas. Vean lo que dice el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. O sea, es una mujer que en realidad no tiene nadie quien le cuide. Es una mujer que en realidad está completamente desamparada, no tiene hijos, no tiene nietos que puedan ayudarle, guardarle o cuidarle, ¿no? Obviamente aquí entran algunos aspectos importantes porque puede haber quizá en la iglesia alguna hermana que es viuda, pero sus hijos no son creyentes. ¿Y de qué manera la iglesia pudiera exhortar a estos que ni siquiera son miembros de la iglesia, ni siquiera son creyentes? Obviamente la iglesia, ¿verdad?, atiende esas necesidades. Pablo no está aquí excluyendo, sino Pablo está buscando la manera de incluir a las mujeres que en verdad están pasando por una situación de necesidad. En este sentido, entonces, amados hermanos, Pablo hace énfasis en aquella mujer que no tiene quien cuide de ella. Ahora, esta mujer que obviamente no tiene quien cuide de ella es una mujer que no pierde su esperanza en Dios. Ella espera que Dios supla todas sus necesidades. Y esto lo dice de manera muy clara aquí en la palabra del Señor. El versículo 5 dice: espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es una mujer que espera en Dios. Su confianza, su esperanza está solamente en el Señor. Ella solamente está dedicada, ¿verdad?, a confiar en Dios, a esperar en Dios. Y también dice, ¿verdad?, esta mujer es diligente en súplicas y oraciones. Es una mujer dedicada a una vida espiritual firme, a la búsqueda de Dios, tiene una vida de oración, es una mujer que está orando por la iglesia, está orando por las necesidades, está orando por otras mujeres, está orando por todo aquello que el Señor pone delante de sí. Es decir, es una mujer que solamente espera en Dios, que no está distraída, que no está pensando en otras cosas, que ella solamente está aguardando el tiempo del advenimiento, de la segunda venida del Señor o su encuentro realmente con el Señor. Por eso en el versículo adelante, el 6, pero la que se entrega al placeres viviendo, dice Pablo, está muerta. Pablo va a hacer ese contraste allí entre una mujer que ha enviudado y se ha dedicado a la búsqueda del Señor y de aquella otra, ¿verdad?, que ha enviudado pero solamente está pensando en casarse o en los placeres del mundo o en los placeres de la carne, ¿no? Ahora, Pablo dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, exhorta, dice el apóstol Pablo, a estas mujeres. Porque si alguno, vean lo que Pablo va a decir aquí al final de este versículo, al final de esta sección, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, ¿por qué Pablo está diciendo que ha negado la fe? Bueno, porque el que nosotros en realidad no seamos responsables con nuestra familia,
pues niega realmente que en verdad hemos sido cambiados por el Señor, niega que verdaderamente Jesucristo habita en nosotros. Inclusive cuando nosotros vemos en la cruz al Señor Jesucristo, una de las cosas que el Señor nos enseña es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Es decir, Él crea una provisión, un cuidado, ¿verdad?, para María. Él está pensando en ella. Y en este sentido, el Señor Jesucristo nos ha dado este ejemplo de velar prácticamente por los demás, por sus familiares. Entonces, una persona que se llama cristiano y no ve por las necesidades de su familia, dice el Señor aquí, dice la palabra de Dios, que es, ¿verdad?, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque hay incrédulos que inclusive cuidan de su familia, cuidan de sus padres, cuidan de las viudas, aun cuando ellos no han conocido el Evangelio. Pero si un incrédulo en cierta manera no lo hace, bueno, pues es incrédulo. No podemos decir, ¿verdad?, que está bien, pero podemos entender que su incredulidad y su pecado lo lleva a actuar de esa manera. Pero no así aquel que se llama cristiano y desatiende las necesidades de su familia o de su propia casa. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios nos lleva entonces a que nosotros podamos ser responsables, así como Dios proveyó, ¿verdad?, para nosotros salvación por medio de Cristo, así como Cristo proveyó también para María, ¿verdad?, un hogar y la encargó y veló por ella, y el Señor no ignoró a María, sino que cuidó de ella. Así, de esa manera, Dios nos manda a que nosotros como iglesia del Señor atendamos las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Pero también la palabra de Dios dice que si en nuestra familia hay personas necesitadas, nosotros tenemos que aprender primero a proveer para los de la casa, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que la palabra de Dios nos lleva entonces a actuar con piedad y misericordia, pero principalmente, ¿verdad?, a aprender a ser piadosos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Alma
Agradecemos al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permitiste compartir tu palabra. Bendice la vida de tu iglesia y de tu pueblo, Señor, y fortalécenos en todo. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad y a caminar, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la consolación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.